Entonces esta boquilla se la dejaron. Esta boquilla no debería estar aquí. Entonces aquí tenemos la marca donde está vos. Y va a estar la cámara, aquí está. Entonces, si observamos, es el único que tiene rosca. Ese agujero que acabamos de encontrar es por donde van a salir todos los balines. Ahí al fondo se debe de ver. Quiero hacer una toma ahí. Entonces debemos de quitar ese prisionero, que es el que tapa que no se salgan los balines. Ahora vamos a comenzar a sacar los balines. Y girando, cuidado se cae, cuidado se cae. Ahí cayeron varios. Cuidado se cae, en serio, ahí va otro. Ya. Al salir el último balín, los balines son los que los mantienen a él adentro. Cuando ya sale el último balín, entonces se despega. Para darle un buen mantenimiento, lo que vamos a hacer es quitar los espárragos, que son los 3 espárragos que lo sujetan a la nariz del lucillo del torno, y que son los que le permiten estar sujetos en el torno para que después montemos piezas. Estos 3 espárragos los vamos a pulir, los vamos a limpiar para que queden bien. Cada espárrago tiene un tornillito prisionero en cada extremo, que es el que le permite mantenerse sin que este esté girando. Hasta que quitemos esos 3 espárragos, entonces ya los podemos desenroscar. Este accesorio del torno se ocupa con las boquillas. Entonces, como podemos observar, en la caja, en bodega tenemos estas boquillas. Traen 12 boquillas, 4×3, 12 boquillas, que son ajustables a diámetros diferentes. En el caso de este, ya tenía montado uno acá, que son marca Burnett Multisize, o sea, son multibuso. Y lo único que uno tiene que ver es el tamaño de la boquilla para poder ajustarla al diámetro que uno quiere sujetar, porque estas boquillas se ajustan a un diámetro específico. Entonces, vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, esta que no las hemos usado. Quiero ver si se les logra ver la medida. Por ejemplo, esta ahí dice Burnett Multisize. Es de la marca Pats, hecha en Inglaterra. Aquí dice que es para un diámetro de 25 hasta 28.6, 25,4 hasta 28. Y más acá tiene una medida en pulgada, un 16. La otra no se logra ver, pero la otra debe ser una pulgada, de 1 pulgada a un 16. La otra no sé por dónde estará, pero 1 pulgada equivale a 25,4 y la otra es una 16. Entonces, dependiendo del material que nosotros queramos sujetar, vamos a elegir una boquilla y es la que nosotros montamos acá. Acá nosotros podemos ver que las partes de todo después esta chaveta es importante. Hay que ver la forma, así es la forma de ella, no es que está quebrada. Entonces, en mantenimiento ya hubo un joven que la perdió y la tuvo que volver a hacer. Pero si nosotros comenzamos con la parte más grande de este es el cuerpo. El cuerpo, la carcasa que sostiene toda la pieza.
Y aquí está provista una pista de aros para un aro para los balines. En este caso he buscado en internet, y aquí donde va la chaveta, he buscado en internet y no he encontrado una cantidad específica de balines, porque en el catálogo de ellos no dice cuántos son los balines que esta debe de tener. Pero acá a nosotros nos han salido de diferentes maneras. Los espárragos, esta es la corona que juega en sí como parte de balinera, porque hace parte de balinera también, porque es donde juega. Aquí donde van los balines, por este agujero los sacamos los balines, y con respecto a este otro aro, que es donde ellos se desplazan. En este caso, bueno, y este es el que sostiene la tapa, que sostiene la boquilla. Por eso la boquilla se monta acá de esta manera, se sostiene por este lado según el diámetro que nosotros vayamos a sujetar. Este de acá es la pista del piñón cónico lateral, que es la que ayuda a hacer el montaje de la sujeción, o la sujeción con el maneral, que por ahí lo tenemos. Y estos son los balines. En el catálogo tampoco dice el número de este balín, no dice el número del balín, pero lo vamos a medir ahora mismo. La cantidad, nosotros hemos tenido acá, le hemos venido dando reparación, mantenimiento 1, y han salido 37. En este caso aquí hay 39 balines. Yo estuve buscando en el catálogo que ofrece la PAT, que es una marca inglesa, radicada en Reino Unido, si mal no estoy equivocado. Entonces, pero no dice la cantidad de balines que este debe tener en este modelo de accesorio para este torno. Este es un accesorio para torno Harrison, los Harrison M300. Vamos a medir, estos son los jóvenes que están dando el mantenimiento. Vamos a medir el tamaño del balín, solo para determinar esa curiosidad, ese dato. Pero esto ya viene de fábrica y esto no lo vamos a poder cambiar nosotros. Entonces tiene 6 milímetros con 34 centésimas. Esto significa de que si nos hace falta un balín, o se nos pierden varios balines, pues tendríamos que mandar a comprar esos balines. Sí, esos balines a la industria, a ver en dónde los venden. 6,34, que en equivalencia en la pulgada son 6,35. La cuna de los balines ahí. Sí. Aquí lo que se ha hecho es engrasar las cunas de la balinera. Bueno, no es balinera, pero en realidad le acabo de decir balinera, pero todo este conjunto hace el trabajo, o juega como que si fuese una balinera. Entonces lo que hicimos ahí fue ponerle grasa en donde van a jugar los balines, y ahora se van a limpiar los balines y se van a ir introduciendo en el agujerito ahí. Al ir introduciendo cada uno de los balines hay que ir moviendo la carcasa, la tapa de donde están la cuna de los balines, para que ellos se vayan acomodando internamente, ya que este equipo no tiene un separador como jaula como las balineras. Entonces hay que estarlo acomodando, irlo girando, para que los balines se vayan acomodando en su carril. Ellos solitos tienen que ir acomodando. Los balines entran por el mismo agujero por donde salieron. Estos balines dijimos que no son milimétricos porque miden 6,34, y vamos a dejar que la industria lo vamos a encontrar en pulgada. En este caso sería un cuarto, su equivalente. ¿Sí va, Carlos?
un puerto. Carlos es el joven que está haciendo todo el trabajo, un estudiante de mantenimiento industrial, es un técnico especialista. Ahora solo falta ponerle los espárragos aquí, este agujero. Bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de este dispositivo. Este es un dispositivo boquilla para hacer sujeción de piezas simétricas en el torno. En este caso estamos hablando de los tornos Harrison. Los modelos que estamos limpiando nosotros son para el Harrison 300 y el Harrison 250, que ahí se montan piezas pequeñas para limpieza. Entonces ya lo limpiamos, entonces ya vimos que cómo trabaja él. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que vamos a seleccionar la boquilla y a utilizarlo, ¿no? A utilizarlo. Entonces debemos de quitar, bueno, al momento de montarlo debemos de fijarlo que quede bien en los 3 espárragos que usa, que quede bien instalado porque no se vaya a zafar, ¿verdad? Y al desmontarse puede provocar un accidente. Entonces para montarlo debemos de quitar esta tapadera y posteriormente analizar la característica de la pieza que nosotros vayamos a montar. En este caso yo voy a montar para pulir este eje. Como podemos ver, este eje tiene 12 milímetros con 2 décimas. Entonces al momento de hacer eso yo lo voy a medir y voy a venir a elegir del juego de boquillas el apropiado. Vamos a seleccionar el apropiado para realizar ese montaje. En este caso cada boquilla trae una numeración. Vamos a ver esta, por ejemplo, esta de acá. Aquí podemos ver esta boquilla trae la característica para medir, para sujetar piezas que van de 1 a 1/4 hasta una 3/8, y aquí su equivalencia en los milímetros, ¿verdad? 31,8 hasta 35 milímetros. En el caso nosotros vamos a buscar una que pueda medir, vamos, desde estas pequeñas, que pueda sujetar esas dimensiones. Por ejemplo, esta que está acá todavía está en la bolsa, mide o tiene la característica que puede sujetar piezas que van del diámetro 1/8 hasta 1/4 y su equivalente en milímetros 3.2 hasta 6,4. entonces esta no lo es. Vamos a ver esta acá, algunas ya están un poco sucias. Esta, por ejemplo, tiene la característica que puede sujetar piezas de 3/4 a 7/8, no es esta. En cambio venimos, yo creo que es esta sí es, ¿verdad? Entonces tenemos acá está, esta es de 9,5, que es 3/8, hasta media pulgada, que es 12,7. entonces de 3/8 a media pulgada, o su equivalente de 9,5 a 12,7 milímetros, tanto en pulgadas como en milímetros, nosotros podemos hacer las equivalencias y utilizarla. Entonces vamos a utilizar esta boquilla del juego para instalarla acá. Esta boquilla de sujeción, como podemos observar, trae un cono. Este es el macho, acá este cono es la hembra. Cono macho, cono hembra. Y de esta manera va a trabajar. Entonces nosotros lo vamos a montar acá. Al hacer el montaje, lo que va a pasar es la tuerca lo va a presionar hacia el fondo, y el cono hará de que de una u otra manera presionará cada una de estas uñas. Estas uñas, como podemos observar, tienen unos muelles, unos resortes ahí instalados, y como podemos observar, de esa manera, como el cono lo va a ir presionando, hará que las uñas se aproximen a su centro.
Tal vez aquí no se puede apreciar, están un poquito pegadas todavía, pero esta sí tiene movimiento, ¿eh? Como podemos ver ahí, esta se mueve. Todas se deben de mover al centro. La ventaja que tenemos acá es que, por ejemplo, en el taladro los mandriles portabrocas tienen 3 uñas divididas a 120 grados. En este caso, geométricamente estas son 6 uñas, por lo tanto van a tener de separación 60 grados y ello le da mayor agarre, mejor apriete a una pieza simétrica. De esa manera le da mayor estabilidad y mayor seguridad al momento de estarla trabajando. Entonces la manera de instalarlo es lo acomodamos acá de esta manera. Posteriormente agarramos la tapa acá. Recordemos de que en mantenimiento nosotros vimos que la tapa tiene un cuñero acá y ese cuñero debe coincidir con la cuña que está instalado acá. Entonces debemos de buscarlo para sujetarlo. Aquí ya lo hemos girado. Lo que quiero es mostrar la cuña. Esa cuña es importante que la hagamos nosotros coincidir con esta cuña de acá. Debe de coincidir con el que tiene el cuñero que tiene acá, para que pueda trabajar bien. Entonces ahora sí vamos a hacer el montaje. Acomodamos la boquilla que hemos elegido según el diámetro y ubicamos la tapa acá, haciéndola coincidir con la ranura. Después de hacer ese montaje, ese ajuste, comenzamos a ahí, ya ahora sí ya lo agarró la rosca. Y como podemos observar, ahí ya comienza a cerrarse. Entonces a medida nosotros damos vuelta acá, la rosca va entrando. Al ir entrando esto, lo que está haciendo es que la boquilla que estaba instalada ahí, la boquilla que tenemos instalada aquí, va cerrándolo. Al irlo cerrando, las uñas van hacia el centro. Las 6 uñas van uniformemente y van presionando la pieza. Como tenemos 6 puntos de apriete, 6 puntos de agarre, es mucho mejor. Hay mayor seguridad que de 3, que en este caso son los taladros. Ahora venimos, la pieza que vamos a montar va a ser esta. La ubicamos en el centro. Por ejemplo, si yo solo le voy a pulir esta parte, pues bueno, comenzamos a darle vuelta acá. Comenzamos a girar de tal manera de que hasta que observemos y podamos, por ejemplo aquí, podamos apreciar de que ya ahí ya están flojas las mordazas, los 6 pines, las 6 pinzas. Entonces si le damos giro contrario, se van a ir acercando hasta irlo presionando. Cuando ya esté presionado no lo vamos a poder mover. Por ejemplo, ahí ya no lo puedo mover, ¿ya? Entonces ahora venimos aquí, lo aseguramos socando la pieza de tal manera que la aseguremos para que después la podamos trabajar. De esta manera terminamos este ejemplo para lo que es el montaje. Y bueno, le estamos agradeciendo a todos nuestros seguidores de YouTube. Ahí termina esta video clase. Agradezco a todos aquellos que nos están siguiendo. Estoy muy agradecido con todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal y de una u otra manera nos están dando su like, nos están dejando su comentario. Compartan su experiencia. Les recuerdo que nosotros estamos para seguir aprendiendo, seguir compartiendo contenido de calidad en esta plataforma, para que otras personas se preparen y tengan mejores oportunidades en el campo industrial. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre muy agradecido a todos aquellos que se han unido a nuestra comunidad. Buen día a todos.